De pronto, todo se empezó a tornar cada vez más oscuro. Comencé a sentir que alguien se subía encima de mí. Incluso llegué a sentir que alguien me besaba en los labios. Al inicio, creí que se habían metido en mi casa y me iban a hacer algo malo. Intenté moverme y no pude. Mi visión estaba un poco nublada. Lo único que alcancé a ver fue una silueta negra con huecos blancos en los ojos y sentí una mano presionando mi pecho. ¿Qué onda? Soy Raiza. Prepárense un cafecito, algo de tomar, botanita, porque hoy les voy a contar historias reales, paranormales de ustedes que ven mis videos. Así que si están listos para espantarse, ¿qué les parece si comenzamos ya? Hace mucho que no les traía un video contándoles historias paranormales del ejército rebelde de ustedes que están aquí, que se sientan un ratote conmigo a escucharme, a ver mis historias paranormales, a ver mis streams, que por cierto, si no me siguen en Twitch, hago streams todos los miércoles, jueves y domingo. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. También tenemos Discord. Bueno, en este momento no voy a estar haciendo streams porque voy a estar en Japón y Corea grabando contenido paranormal para noches oscuras, pero nuestros queridos mods están haciendo actividades y cosas muy cool, entonces para que se unan y ya que regrese pues ya retomemos los streams y ustedes ya hacen al día y así. Pero bueno, hace mucho que no les traía un video en donde ustedes fueran los protagonistas. Amo estos momentos en donde yo puedo escuchar lo que les ha ocurrido a ustedes, que a veces nadie les cree, o si se lo comparten a alguien dicen como no, eso es una ridiculez y así, que sepan que este es un espacio en donde yo te escucho, yo te creo y a mí me encanta saber qué es lo que te ha ocurrido. Y bueno, en esta ocasión les pedí tanto por Instagram como por Discord que me contaran su peor experiencia paranormal. Así que vamos a empezar. Esta historia viene de Liliana, me la mandó por Instagram y dice: todo comienza cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa de 2 pisos. Lo primero que les llamó la atención a mis papás fue que en el cuarto que está en la primera planta la temperatura era mucho más baja y tenía un cuadro como de un Cristo. En la alta estaban otros 3 cuartos, un baño y el lugar de lavandería. Pues en este lugar de lavandería había un cuadro grande que tenía una imagen de 12 vírgenes diferentes. Mi mamá nos dijo que no moviéramos nada y ahí los dejamos. Los 5 o 6 años que vivimos allí no movimos nada. Recuerdo que a mí nunca me gustaba estar en mi habitación. Estaba a un lado del área de lavandería. En ese entonces era una niña. Recuerdo que cuando jugaba con mis muñecas y le daba la espalda a la puerta, sentía que algo se asomaba y me veía. Todos los días me tenía que tapar con mi cobija hasta la cabeza y dormir del lado en el que estaba una ventana. Por esa ventana podía ver el cuarto de mis papás y las escaleras. Igual ellos podían hacerlo porque también tenían una. Ya me están dando escalofríos, no sé, o sea, como que me estoy proyectando y me da algo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sentía que si dormía dándole la espalda a la ventana, la presencia estaba casi sobre mí. Yo siempre lo describí como una sombra negra de un hombre muy alto con un sombrero no tan grande. Mucha gente mandó historias en donde ven una silueta de un hombre con un sombrero. Fíjense que es un fenómeno que he visto, o sea, no solamente yo, sino que hay algo muy extraño, pero que mucha gente alrededor del mundo reporta que ve una silueta similar a la que está describiendo Liliana y a la que mucha gente me contó que ha visto. Pasa que un día mi mamá decide dormir conmigo porque le insistía que me daba mucho miedo dormir ahí. Entonces, a mitad de la noche, mi mamá comienza a tener dificultades al respirar. Ella escucha como algo está bajando los escalones. En ese momento, mi papá viene rápido para ver qué estaba pasando. Y en eso, se escuchan pasos molestos que subían las escaleras hasta que se detuvieron. Lo único que hicieron mis papás fue rezar y mi papá se quedó con nosotras. Cabe aclarar que mi mamá siempre ponía veladoras, una en la barrita de la cocina y otra arriba en el largo pasillo que nos llevaba al baño y al cuarto de mis 2 hermanos mayores. Varias veces nos llegaba a pasar que escuchábamos como un ruido que hacía la puerta del área de lavandería. Siempre
Era la hora en la que todos estábamos comiendo abajo. A mí en una ocasión me pasó que estaba jugando con una flauta. Era de esos días en los que solo estábamos mi mamá y yo. Cuando me cansé de jugar, fui a mi cuarto y la dejé en la cómoda. Cuando me regreso al cuarto de mis hermanos para ver la tele, escucho claramente el sonido de la flauta. Recuerdo que tuve la valentía de ir y ver qué onda, pero la flauta estaba en el mismo lugar. Siento que sí había algo ahí, no sé, o sea, como que algo, no sé. Ahora pasamos a noviembre del 2017. Para ese entonces, Liliana dice que su familia ya tenía un año que se cambió a otra casa. Cuando mi mamá me estaba esperando fuera de la escuela, se encuentra con la señora que ahora estaba viviendo en esta casa paranormal. La señora le pregunta a mi mamá que si no nos asustaban, y mi mamá le dice, ¿por qué? La señora le comenta que había renovado la barrita de la cocina, que le habían puesto un esmalte para la madera o algo así y que lo dejaron secando toda la noche, pero a la mañana siguiente ver una cara muy fea dibujada. Entonces, cuando mi mamá le dijo que sí nos pasaban cosas, pero no a ese nivel, le pregunta si habían dejado los cuadros, el del Cristo y el de las 12 vírgenes, y la señora le dice que no, porque habían remodelado toda la casa. Y hasta ahí se quedó, hasta que recientemente un cliente de mi papá, que ahora vive en esa casa, le cuenta que él no pudo dormir en ningún cuarto. Así que decide ir con una bruja y le dice que si puede ir a la casa para ver qué estaba pasando. La bruja va y le dice al señor que debajo de esa casa había una familia de 4 enterrada. Y en el cuarto de abajo, que está a un lado de la cocina, hay dinero enterrado. La bruja le dice que la única de la familia que según queda ahí es una niña, porque para esto la bruja se había comunicado con ellos para pedirles que se fueran, pero que la única que no quiso fue la niña. Cuenta que según hasta había tenido una pelea con ella. Después de eso, el señor llevó a un sacerdote para que bendiga la casa. Y creo que es todo. Por todo lo que le contó el señor a mi papá, nosotros decidimos creer lo de la familia. Y lo del dinero pasó en la época de los cristeros, pero solo son suposiciones. En fin, esta es la historia. Tus videos me gustan mucho. Muchas gracias por el gran trabajo que haces. TQM, saludos desde Jalisco. Gracias, Liliana, por tu historia. Está muy buena. ¡Qué miedo! No. O sea, creo que muy probablemente, justo como esta familia dejó la casa intacta, no hubo algo que molestara tanto a los espíritus, pero justo ya cuando después le empiezan a mover es que ya se están enojando. Y hoy no, estuvo muy buena. Empezamos fuerte, así que ya quiero ver qué más me contaron. Nuestra siguiente historia me la mandaron por Discord y viene de Gwen Greenheart. Tenía unos 10 años. Estaba en una fiesta de Halloween junto a mis tíos, amigos y mis padrinos. Para los niños pequeños de los amigos de mis tíos y padres, habían puesto un brincolín al cual todos los niños nos subimos. Yo recién tenía un celular, medio chafa, pero me servía para fotos. Entonces, a mi primo menor, que yo por 2 años, se le ocurre decirme: oye, ¿y si vemos si podemos capturar fantasmas? Las mejores historias empiezan así. A mí sí me sacó de onda esa idea, pero pues el morbo pudo más y le dije, va. Subí al brincolín y me senté en la malla elástica esa para rebotar, mientras mis hermanas, primos y amigos seguían brincando. Mi primito y yo prendimos mi cámara y vimos que tenía una función de cámara infrarroja, así que la activamos. Estábamos enfocando a todos lados mientras nos reíamos de cómo se veían todos, hasta que enfoqué al otro lado de la calle, la banqueta frente a donde era la fiesta. Vimos a una mujer vestida de blanco. Creí que era mi hermanita molestándonos, pero nos habían prohibido a los niños bajarnos de la calle, así que hicimos zoom y lo que vimos nos dio terror. Esa mujer estaba desfigurada, la boca abierta y los ojos negros. Estaba como gritando. Bajamos corriendo a decirles a los adultos y tomar una foto, pero justo cuando intenté hacer eso, ya no había nada. Mi primo y yo tomamos a mi hermana más bebé y nos metimos a la casa. Con nada lograron hacer que saliéramos hasta el día siguiente. Tuvimos pesadillas por al menos 2 días seguidos.
Antes de pasar a la siguiente historia, te hago unos recordatorios súper rápido. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter, que ahora es X, bueno, en todas mis redes, que te las voy a poner aquí en la descripción. Y te recuerdo que tengo 2 libros: El chico de la piel de cerdo, que es de historias cortas de terror, y mi novela de El reflejo de la bruja. Ya están disponibles en todas las librerías, no solamente en México, sino también en muchísimos países de Latinoamérica. Y El reflejo de la bruja está disponible también en audiolibro narrado por mí. Y por cierto, va a pasar algo muy cool que si me siguen en Instagram ya vieron, y si me siguen en Twitch ya les conté el chisme. Voy a hacer la portada de la revista Tú de la edición especial de Halloween, entonces estoy súper mega emocionada. Es mi primera portada de revista, la van a poder encontrar a finales de septiembre para que porfis vayan y la consigan. De verdad significa mucho para mí. Pero bueno, ya, ahora sí, ya. Continuemos con las historias, volvamos al mood aterrador. Esta también me la enviaron por Discord y la mandó Yuri Cervantes y dice: esta es una experiencia que tuve en la casa de mi abuelita el año pasado. Cabe mencionar que en esa casa ya habían pasado cosas que llegaban a comentar mi hermana y mi abuelita, pero que no me habían pasado a mí directamente, hasta que me tocó quedarme con ella sin mi cuarzo habitual que traía usualmente conmigo. Me encontraba durmiendo en la cama que mi abuela dejó de usar con el tiempo, cuando oí una voz diciendo mi nombre. Claramente era una mujer mayor. Fácilmente la podía confundir con mi abuelita, por lo que comencé a despertar cuando sentí cómo me tomaron del pie, a lo que yo pensé que seguramente mi abuelita se levantó al baño, pero antes de siquiera poder abrir los ojos, sentí cómo me tomaban del abdomen, me sacudían con fuerza. Sentí como una parte de la cama se hundía, por lo que estiré mi brazo pensando que mi abuelita se había caído, y fue cuando vi que mi abuelita estaba profundamente dormida al otro lado del cuarto. Justo en medio estaba un espejo grande donde vi algo moverse en el reflejo de la cortina de la puerta, y después se desvaneció. Me quedé despierta hasta el día siguiente, deseando que lo que pasó fuera solo cosa mía. A la mañana siguiente, cuando me cambiaba, me di cuenta de que tenía unos rasguños en el abdomen. Qué miedo, la verdad, especialmente porque eso de oscuro y luego el espejo y el reflejo, no. A mí me da mucho miedo, y que lo hayas sentido tan claro. Ahora vamos a pasar a esto que nos cuenta Honey Cari. Cuando yo tenía alrededor de 5 años, vivía en casa de mis abuelitos y me habían contado que uno de los hijos de mi abuelita había fallecido, y que si lo llegaba a ver, no le tuviera miedo, pues era un espíritu pacífico, aunque un poco travieso. Todos alguna vez habían tenido la fortuna de verlo, a excepción de mí. Constantemente tenía pesadillas en esa casa, pero este sueño era diferente. En él veía a un niño del aspecto que todos reconocían como el de ese niño, el cual me despertaba, corría por toda la casa hasta llegar a las escaleras, y cuando yo llegué al pasillo, él desapareció. Sentí que no podía respirar y desperté, pero me dio la impresión de que no estaba sola. Tapé todo mi cuerpo con las cobijas para protegerme, pero necesitaba respirar. Abrí un poco la cobija en dirección al piso para abrir paso al aire, y vi cómo él me observaba recostado en el piso, con mirada hacia la pequeña abertura que abrí entre las sábanas. Y como que dejó la historia incompleta, porque dice algo que lo único que pudo hacer después de React, y lo dejó como a la mitad. No puede ser, o sea, la verdad me dio mucho miedo esto. Lo peor de todo es que como que parece que quería escribir más, pero dejó las siguientes palabras como a medias. Está totalmente de miedo. Nuestra siguiente historia viene de Cami Alonso. Esta historia no es mía, sino de mi mamá. Cuando ella era más pequeña, compartía habitación con sus 2 hermanas. Una madrugada de verano, estaban acostadas con el aire acondicionado prendido, por lo que tenían la puerta cerrada. Mi mamá y una de mis tías seguían despiertas y vieron cómo la puerta de su habitación se abrió. Ellas pensaron que era mi abuelo. Al ver que la puerta no se cerraba, mi madre se paró y cerró la puerta, pero un rato después se volvió a abrir. Mi mamá comenzó a enojarse y volvió a cerrar la puerta. La puerta se abrió por tercera vez. Mi mamá fue con mi abuela a quejarse, pero cuando llegó a su habitación, vio cómo mis abuelos estaban dormidos, hasta el punto de que estaban roncando. Cuando volvió con mi tía,
estaba muy asustada, ya que todos en mi familia sabemos que en esa casa hay un fantasma. Hasta le pusieron nombre, se llama Benito. Otra de las cosas que hizo este fantasma, por ejemplo, fue que en el local de ropa de mis abuelos, dentro de la misma casa, todas las noches, cuando no había nadie dentro, prendía las luces, la música y tiraba la ropa de los estantes. Años más tarde, luego de vender la casa, mi madre volvió a ese lugar, ya que en ese momento habían construido un banco y escuchó cómo las empleadas decían que por las noches las luces y música del lugar se encendían solas. Luego mi madre les contó toda la historia. Actualmente viven en la casa vecina de la cual pasó esto, pero por lo que sabemos aún siguen pasando cosas raras en aquella casa. No puede ser, o sea, hasta los del banco estaban teniendo experiencias paranormales. Ok, esta historia es de Skylin. Hola, yo tengo una historia que para muchos suena falsa, pero yo juro que pasó. Mi abuelo se va a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces nos quedamos mi abuela y yo solas en la casa. Yo de pequeña me quedaba mucho a dormir en casa de mis abuelos, pero en una de esas me levanté como a las 6-7 de la mañana por un ruido que escuché. Abro los ojos y enfrente de mí había un señor, pero no uno normal, era un señor completamente oscuro, no tenía rostro y traía como un sombrero. Ojo, porque les digo que esto es un fenómeno paranormal. A mucha gente le ha tocado ver un espíritu así. Yo al ser tan pequeña no le di importancia y me volví a dormir. Cuando me desperté y bajé con mis abuelos a comer, les pregunté si uno de ellos me había ido a checar en la mañana. Me dijeron que no. Yo me quedé confundida, pero no hice mucho. Hace un tiempo estaba contando esta historia a mis tías y una de ellas me dijo que ella vio al mismo hombre. Desde las escaleras de su casa se puede ver la sala del primer piso que iba bajando. Y volteé a ver a la sala. Estaba el hombre sentado en el sillón viendo una foto. Dice que no sabe cómo sabía que estaba viendo la foto, ya que no tenía rostro, pero que le dio la impresión de que la estaba viendo. Ella corrió hacia arriba y cuando bajó de nuevo, la sombra ya no estaba. Esta viene de Annie Rojas P. Esto ocurrió hace unos 4 años. Yo acababa de terminar una relación. Me encontraba deprimida por eso. Además, me sentía estresada por la universidad. Todos los días entraba a las 7 a.m. a clases y me dormía muy tarde. Pronto comencé a tener parálisis del sueño, o como mejor lo conocemos, cuando se te sube el muerto. Al inicio, cuando me pasaba eso, solo veía siluetas o sombras, pero como buena psicóloga, siempre buscaba darle una explicación lógica a todo esto. Yo estoy de acuerdo contigo, Ani, también creo en lo paranormal, pero justo, o sea, cuando me pasa algo, primero digo, a ver, antes de irme directo a fantasmas, déjame lo analizo y luego ya digo fantasmas. En fin, para intentar remediar eso, como mi habitación en aquella casa donde vivía en aquel tiempo era muy oscura, comencé a poner lamparitas nocturnas para que, si me seguía pasando, hubiera menos probabilidad de ver cosas. Sin embargo, eso no remedió mis terrores nocturnos. Cada vez era más seguido. Tenía pesadillas, parálisis, veía sombras y bultos humanoides. Eran seguidas las noches en las que despertaba gritando. Aún así, seguía pensando que mi mente me jugaba malas pasadas, pero todo cambió una noche. Me fui a dormir y comencé a soñar. Todo parecía ir bien. De pronto, todo se empezó a tornar cada vez más oscuro. Comencé a sentir que alguien se subía encima de mí. Incluso llegué a sentir que alguien me besaba en los labios. Al inicio, creí que se habían metido en mi casa y me iban a hacer algo malo. Intenté moverme y no pude. Mi visión estaba un poco nublada. Lo único que alcancé a ver fue una silueta negra con huecos blancos en los ojos. Y sentí una mano presionando mi pecho. Tenía ganas de gritar, de llamar a mi mamá o levantarme y salir corriendo de mi habitación, pero no podía. Esa cosa me mantenía inmóvil. Después de unos segundos que parecieron horas, por fin pude moverme y esa cosa desapareció. Hasta ese momento comprendí que mis episodios de terror nocturno iban más allá de la depresión y del estrés. Me comencé a aislar. Me sentía mal,
y triste. Entonces me enteré que mi mamá comenzaba a ir con una señora curandera y le dije que quería acompañarla. La señora me dijo que en la casa, anteriormente, quienes habitaban hacían rituales extraños. Que algo de lo que quedó ahí se había pegado a mí al ver mi energía y estado anímico por los suelos. A todo eso, había épocas en las que esa casa era demasiado fría y húmeda y era demasiado oscura. Se sentía una vibra extraña, pero solo era por periodos de tiempo. Actualmente vivo en un lugar diferente y aunque la parálisis del sueño algunas veces es síntoma de que estoy pasando por periodos intensos de estrés, ya no he vuelto a ver esa sombra. No puede ser. Me ha tocado justo también escuchar de casos paranormales en donde cuando tú estás emocionalmente muy vulnerable, pareciera que son momentos en donde tus defensas espirituales o energéticas están bajas, entes extraños vienen a ti como para pegarse, ¿no? O sea, como para absorber, para estar ahí. Es muy curioso, pero pasa muy seguido. Ahora vamos a la historia de Alex HDZ o Hernández, supongo. Desde hace tiempo a mí me gustan mucho las cosas paranormales y me daba curiosidad de cómo se sentiría que me ocurriera algo paranormal. Pero desde que me pasó esto ya no quiero experimentar algo igual. Era un día normal cuando a mi familia y a mí nos invitó mi padrino a un terreno que tenía. Era un poco pequeño, pero ellos pasaban el rato y platicaban muchas cosas en ese terreno. Al anochecer, yo me sentía observada, ya que no se veía nada, pero había como una presencia, algo escalofriante. Las hijas de mi padrino, que son de mi misma edad, y yo estábamos muy aburridas ese día. Como ya era de noche, yo les dije que fuéramos a investigar para quitarnos poquito el aburrido. Solo una de ellas aceptó ir conmigo. Cuando nos dirigíamos, encendimos una lámpara y empezamos a grabar para ver si encontrábamos algo. Yo de broma empecé a decir que en un nopal que estaba ahí se aparecía una bruja y que en los árboles también. La hija de mi padrino me empezó a seguir el juego sin saber ninguna de las dos lo que ocurriría después. Seguíamos investigando, un poco nerviosas. A la hora de volver para donde se encontraban los demás, yo volteo a ver de reojo hacia el nopal y veo una sombra, pero pensé que solo fue parte de mi imaginación, así que no le tomé importancia. Cuando la hija de mi padrino voltea a ver el nopal mientras yo iba caminando, me comenta sobre esa sombra que estaba justo al lado del nopal. Volteo nuevamente y vuelvo a ver la sombra. Lo único que pudimos hacer fue correr sin mirar atrás. Al llegar a donde estaban todos, les contamos, pero nadie nos creyó. Checamos la grabación, tampoco se veía nada. Después, al mirar un punto fijo, las dos alcanzamos a ver desde lejos otra figura más pequeña, como si fuera un pájaro, pero con un pico grande. Estaba picoteando en la tierra, pero al sacar su pico de la tierra era anormalmente largo. Corrimos hacia la dirección a donde estaba, pero desapareció. Nadie nos creyó, solo que tengo una duda que no me saco de mi cabeza. ¿Qué fueron exactamente esos seres? Esta siguiente historia me llamó mucho la atención porque adjunta un video. La chica que lo manda se llama Milly. Fue hace muchos años, como por el 2011. En mi casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. En las noches nunca podía dormir. Siempre sentía que cuando me acostaba y me tapaba hasta la cabeza para dormir, algo me tocaba los pies. Iba subiendo a la cama. También se me caían las cosas de mis estantes solas. Estaba con una amiga. Nos estábamos tomando fotos enfrente de un espejo que había en mi living. Ella se puso a filmar y por detrás se empezó a formar una sombra como de un hombre, pero luego se va desvaneciendo. Ese mismo día en mi habitación nos ocurrió que la cortina se elevó como si entrara mucho viento, lo cual fue muy extraño ya que la ventana estaba cerrada y mientras se levantaba la cortina de golpe se escuchó el grito de un hombre. No fue un grito de sufrimiento, sino como si alguien intentara jugarnos una broma y asustarnos, pero estábamos solas. Ahora vamos por nuestra historia final. Esta viene de Redse y dice: cuando yo tenía más o menos 7 años, mi abuelita me regaló un kit para hacer pulseritas y aretitos. Un día llegó una amiga a jugar a mi casa y le quise enseñar el kit. Yo lo guardaba debajo de mi cama, en el segundo nivel donde estaban los cuartos. Cuando estaba por entrar a mi cuarto, la puerta ya estaba abierta
vi hacia la cama y había un niño gateando para salir de debajo de la cama. Volteó a ver, hicimos contacto visual como por 1 milisegundo y se volvió a meter debajo de la cama. En ese momento yo pensé, tal vez me lo imaginé. Entré a mi cuarto y me agaché para ver debajo de la cama y alcanzar mi kit de bisutería. Cuando alcé la mirada, ahí estaba el niño. Estaba escondiendo el rostro entre sus rodillas y cada vez se pegaba más a la pared, como alejándose. Yo me asusté mucho y salí corriendo al primer nivel. Me tiré en brazos de mi mamá, que estaba sentada en un sillón en la sala. Yo no recuerdo esta parte, pero ella dice que estuve como 5 minutos sin poder hablar. Pero eso no es lo más creepy. Años después, yo ya tenía 17 años más o menos. Mi mamá me dijo, tengo que contarte algo, pero no sé si quieres que te lo cuente ahorita por la hora. Ya eran como las 9 de la noche. O mejor mañana que sea de día. Ush, cuando te dicen eso tus papás, lo que me contó fue que una vecina ya mayor le había contado, hagan de cuenta que vivía en un residencial. Todas las casas eran iguales y estaban una al lado de otra. Le dijo a mi mamá que ella veía al niño corriendo dentro de las casas y solo se veía cuando pasaba frente a las ventanas. Mi mamá le preguntó que cómo estaba vestido y se lo describió exactamente como lo describí yo. Al final resultó que varias personas del condominio lo han visto. Eso confirmó que no me lo imaginé. Estuvieron buenísimas sus historias aterradoras. Me hubiera gustado poder incluir más, pero luego el video hubiera sido de como 2 horas. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión. Pero si en esta ocasión no conté tu historia, no te preocupes, vamos a hacer esto más seguido si les gusta. Les recuerdo que mis redes sociales las van a encontrar aquí abajo en la descripción y en Discord la sección de que cuenten sus historias paranormales está siempre abierta para que vayan, me las platiquen y así. Y pues saben que tengo un podcast que se llama El Podcast para que vayan y lo chequen. También el link va a estar aquí abajo en la descripción. Y pues nada, yo los veo en otro video aterrador. Bye.